Hola, soy Daniel E. Pose y esto es DEP Comunicación. Hoy tenemos a un invitado muy especial, periodista y escritor, quien nos va a contar cómo incursiona en la literatura en esta práctica desde la ficción. Bienvenido, Rafael Medina. Bienvenido, Rafael Medina, a DEP Comunicación y gracias por aceptar esta invitación para abrirnos la puerta de tu mundo y así nos contás un poco más de esa pasión que tenés, que es la literatura, la escritura, tu otro camino, digamos, ¿no? Porque aparte de periodista también ese es tu camino. ¿Cómo andás, Dani? Gracias por la invitación y bueno, acomodándome a estos nuevos recursos también, ¿no? Estos nuevos canales de comunicación en vivo. Sí, es un aprendizaje continuo, ¿no? El contexto de la pandemia y de la cuarentena nos ha llevado a resignificarnos y nos ha obligado por ahí cosas que hemos dejado pendientes. Es Pero verdad. la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿en qué momento te das cuenta que la escritura puede ser un camino para vos? Mirá, yo creo que ha ido de la mano con el periodismo. Creo que es un hilo muy delgado, ¿no? Entre la ficción y la realidad. Son cosas, están muy pegadas, muy ligadas, y creo que a partir de ahí, más allá de la formación que tengo como comunicador social, que bueno, con uno estudia comunicación, está empapado en libros de literatura, de escritores que uno comienza a bucear, y que bueno, de alguna manera también te entusiasma a la hora de tener una idea y poder desarrollarla y que luego eso se convierte en un relato, en un cuento, en una novela. Y poder pasar de esa realidad, ¿no? Que construís y deconstruís desde el periodismo, pasar a la literatura. ¿Cómo son los pasos o el proceso? Son distintos porque el proceso creativo tiene más tiempo. El escribir una nota periodística tiene un dinamismo, un tiempo que te lo da el medio de comunicación. Entonces, el escribir ficción son más bien tiempos privados, propios, y que también tienen que ver con las ganas que uno tiene de escribir, ¿no? Eso también creo que pasa por ahí. Lo otro está un poco, cuando hago mi trabajo como periodista es más una cosa obligada, entre comillas. Tenés tiempo que cumplir, tenés horarios por que cumplir y demás. Acá no, el poder escribir un relato, como puede durar mucho, como puede durar prácticamente, no sé, 20 minutos, como puede durar un mes poder finalizar un trabajo de eso. ¿Y sos de los que lo escriben, lo guarda y lo revisa y lo corrige y lo vuelve a reescribir? O digamos, o la práctica del periodismo también en algunas costumbres, en algunos hábitos, la enfocás también a la ficción en el sentido de que, bueno, terminaste un texto, lo corregiste y ya está? No, trato de no corregir tanto, tengo un poco de pudor cuando lo hago, termino de hacer un trabajo, hablo desde el punto de vista de ficción, cuando termino de escribir un relato, un cuento, lo leo lo más rápido posible. Obviamente uno corrige algo, pero trato de no quedarme muy colgado en eso porque como que a medida que lo leo le voy encontrando algo, lo quiero modificar y por ahí quizás pierde el sentido, ¿no? De lo que a uno se le ocurrió. Y a mí hay veces que me ha surgido la idea en el momento y lo he podido desarrollar. Y otras veces no, son ideas que por ahí han tardado 10, 20 años quizás y que de pronto algo disparó eso y de pronto me dieron ganas de escribir y sucedió. Por lo general escribo de noche, es ahí, ¿no? No puedo escribir durante el día porque estoy trabajando, entonces el momento de relax que tengo durante el día, que por lo general es la noche, ahí, bueno, se prende un poco la lamparita de la imaginación y de las ganas de sentarte a escribir algo.
Y en el momento que compartís el texto, ¿no? ¿Qué te genera? Inclusive la primera vez que lo compartiste, ¿no? Porque no es lo mismo compartir una nota periodística que compartir un texto de ficción, ¿no? Desde el otro lado, ¿cómo fue la devolución y cómo la sentiste? Es raro porque primero no me siento escritor, ¿no? Es algo que todavía no me he podido concebir como eso. Yo te agradezco que me hagas esta entrevista desde ese lugar. Yo estoy más cómodo de lo que hago en mi profesión, que soy periodista, pero bueno, yo creo que me da un poco de pudor, ¿no? Hay como cierta timidez de poder mostrar algo, no sé si por miedo a la crítica o qué, quizás por miedo a que eso no guste, que no atraiga, por ahí prejuicio más que nada, ¿no? Son cosas que están vinculadas a eso, pero bueno, me da esa sensación al principio y cuando se lo muestro a alguien trato de que sea lo más crítico posible, trato de que me digan, mira, me parece que no lo entendí o me parece que el mensaje no es claro, o no sé, ponerle, ponerle más recursos, no sé, por ahí un poco más de estética al texto, que por ahí por lo general las mujeres son un poco más tendientes a eso, ¿no? Pero nada, pero recibo las críticas y suelo de escuchar mucho a la gente, a los amigos sobre todo, ¿no? Que leen, que por ahí le paso mi texto. Y en algún momento en una relectura de uno de esos textos, ¿te enojaste con el texto o sentís de que no pudiste decir todo lo que querías? ¿O lo repensás y de pronto lo trabajás más? Si bien sabemos que no te gusta mucho trabajarlo, pero viste que nos pasa con los textos a veces que uno los escribe y cuando los lee, a veces tiene sensaciones diferentes que las que tuvo al principio. Sí, no, trato de no vuelvo lo dejo ser al texto, lo dejo que crezca solo. No, no me detengo mucho a eso, ¿no? A darle al detalle. Más bien me quedo con lo que nació naturalmente, como ha sido concebido, el relato, el cuento. Dentro de los escritores que vos has leído, ¿cuáles crees vos que en algún sentido son como un marco de referencia para vos? ¿Y por qué? Bueno, yo tengo a ver, un crisol de escritores. Y si uno, por lo general, dice que los escritores nos reflejamos o somos una especie de espejo de las cosas que hemos leído, bueno, yo no sé si encajo tanto en eso porque escribo, a ver si me tengo que reflejar en Bukowski y Borges, son dos cosas totalmente distintas y amo tanto la literatura de Borges como la de Bukowski, ¿no? Y como no sé cuántas tintas de diferencia entre entre estos dos escritores, pero no sé si eso se refleja en mis textos, ¿no? Creo que hay un poco de todo eso, un poco de Kafka, un poco de Poe, un poco de Cortázar, un poco de Marechal, un poco de Eduardo Perrone, que es un escritor de acá de Tucumán, un poco de Octavio Ceja, un poco de Daniel Pose, no sé, hay como una mixtura, ¿no? De escritores que dan vuelta en mí, y creo que al final de eso es el producto final, bueno, es mi impronta y soy yo. Y si tuvieras que definir tu escritura, ¿no? ¿Cómo la definirías? ¿No? Hablo desde el lenguaje, ¿cómo la definirías? Es un lenguaje, yo creo que bastante directo, ¿sí? Trato de ser lo más coloquial, entre comillas, trato de que sea lo más entendible posible, que la gente... Tengo un poco eso del periodismo, ¿no? De tratar de escribir algo que se entienda, que lo entienda un marciano. Trato de que, creo que también dentro de la literatura tengo eso, no me puedo sacar el periodista y dejarlo al costado, tengo eso. De hecho, en algunos cuentos que tengo uso muchos recursos periodísticos, la crónica periodística se ve dentro del texto, no me puedo salir de ese cuadro. Así que es me gusta jugar mucho con los tiempos, me gusta jugar mucho con los espacios, con las temperaturas, con el clima del lugar. El lugar también me gusta describir mucho el contexto de donde se desarrolla el relato y los personajes. Pueden ser personajes no sé, de ficción,
netamente, digo, puedo hablar no sé, un personaje que no tiene una figura definida, o como también puedo estar hablando, no sé, capaz de algún político de acá de la provincia de Tucumán. ¿Y vos crees que cuando tu escritura ironiza, por decirlo de alguna manera, algunos personajes que son reales, y sobre todo, digamos, desde la política, si sentís en algún momento que eso es una forma de crítica social, ¿no? Al dibujarlos de alguna manera en la escritura? Es una crítica, sin duda. Está ligado a eso, enmascarado quizás porque uno, por ahí tengo ganas de decir esas cosas que lo digo en la ficción, me darían muchas ganas de decirlo en un micrófono, escribiendo, en la tele, no sé, donde me toque estar. Pero bueno, hay algunas murallas que no se pueden sortear tan fácilmente. Entonces creo que la literatura es una buena manera de decir cosas, solapada o no, o a través de grandes, o de hipérboles, si se quiere, para llegar al objetivo, ¿no? De dar una opinión por ahí, sí, con cierta tendencia política social. Sería interesante si ellos pudieran leer y entender esto, ¿no? Digo, porque a veces los escritores usan este recurso como una voz, como una suerte de ser la voz de los que no pueden hablar, como una forma de resistir a ciertos hechos que tienen que ver digamos, con mandatos políticos que no son muy buenos socialmente, pero a veces viste que ellos no leen, entonces es como una conversación que a veces simplemente se traduce entre vos y los otros que te leen, y a veces ellos no leen. Es interesante este ejercicio. Ahora, yo quería pedirte, si no es mucho, que nos leas unos fragmentos o algunos textos tuyos, si es posible. Bueno, a ver, he elegido el último texto, el último relato que escribí, que tiene sus años ya, hace mucho que no me siento a teclear ficción, y tiene que ver con un cuento que escribí en el año 2013 aproximadamente, que se llama La Taba, y está, bueno, es una villa o un barrio de una ciudad de acá de la provincia de Tucumán, que no tiene nombre, tampoco digo que es la provincia, pero la gente que vive en este cuento habla a las claras de que son de acá, en su forma de hablar, en su forma de vivir, en sus costumbres, etc. Así que creo que lo pinta muy bien, que sin decir que es Tucumán lo es, sin duda, ¿no? Y los 6 personajes primarios o principales están íntimamente ligados con la política de Tucumán, al menos en los últimos años desde el 83 en adelante. Por ahí si alguien lo lee y empieza a escarbar un poco en los personajes que están muy bien camuflados, pero con algunos tips con algunos datos, detalles que hacen, que creo que desenmascaran un poco a esos personajes, y uno lo descubre. Hay gente que lo ha descubierto y otros que por ahí ha pasado desapercibido y le ha dado otro sentido que está bueno también, porque uno como escritor escribe de una manera pensando en una historia que comienza, que se desarrolla, tiene un nudo, un desenlace, un final, y de pronto me ha pasado que hay personas que lo han leído y le han dado otro significado al cuento, y que también es valedero, me parece que está bueno, ¿no? Como que de un cuento aparecen varios cuentos más, y eso también está interesante. Sí, porque la completitud de una obra tiene que ver con la transferencia también, ¿no? Con lo que el otro siente y lo atraviesa ante tu texto. Bueno, te escuchamos. Bueno, he elegido el inicio de este cuento para un poco describe un poco ese ambiente donde viven estos 6 hermanos de acá de la provincia de Tucumán. La culminación de 2 furiosas noches de juerga daba comienzo a la resaca que doblegaba el cuerpo de Fernando cada domingo. Era un mediodía de enero y el sol quemaba hasta en el subsuelo, y él, abriéndose lugar a los manotazos, sorteando brazos, piernas y cabezas de sus hermanos, que dormían en la misma habitación, como si fuera un charco de agua sucia repleto de peces moribundos, corrió como pudo
lo más rápido posible para llegar a tiempo hasta ese pequeño cuarto ubicado afuera del rancho de madera donde vivían, y allí regurgitó sobre una letrina un líquido negro espeso con pedazos de hoja de coca que había consumido durante las últimas horas. Los hermanos Ventura eran 6, quedaron huérfanos de padre y madre al poco tiempo que nació el menor. Jorge, Ramón, José, Antonio y Julio completaban la familia, todos dedicados a trabajar de zafreros y changarines. De sus padres, heredaron además del rancho donde vivían el duro oficio de ser cosechero. Aun cuando su condición era humilde, con mucho sacrificio completaron la escuela primaria y sentían una extraña comodidad en medio de tanta estrechez. La casa estaba ubicada en la periferia de la ciudad, en un barrio conocido como La Taba. Acceder hasta donde se asentaba el rancho de los Ventura era un verdadero desafío. La geografía del lugar era literalmente un laberinto hecho de cartón, lonas y madera añejada con desteñidos colores. Las angostas calles estaban tapizadas con botellas plásticas, mierda de perro y caballo que le daban una tonalidad oscura. En el ambiente constantemente se percibían olores rancios y nauseabundos. El sitio estaba repleto de niños de figuras escuálidas que jugaban a las escondidas y como hábiles roedores se escurrían entre los basurales que rodeaban el miserable barrio. El desempleo, la violencia doméstica y sobre todo la timba eran moneda corriente. Existía un mito urbano que decía: todos los habitantes de la villa al menos una vez ganaron en la quiniela u otros juegos alternativos de azar. Fantástico. Aparte de la manera en que describís, digamos, ese lado social, ¿no? Periférico, sobre todo porque estás hablando de la periferia, de la periferia, de la periferia, y sin embargo es una periferia que se repite en los grandes centros urbanos del país y quizás en otros lugares del mundo también, ¿no? Que tiene que ver con ese lado. Es una villa que podés encontrar en cualquier lugar, al menos de Argentina. Y es muy interesante que cómo lo describís y desde dónde, sobre todo porque hablando de la literatura tucumana del interior, no tenemos muchos exponentes o narradores que retraten esto, ¿no? Y es interesante cómo lo haces. Bueno, yo la verdad que te hago una última pregunta para ya cerrar esta entrevista. Es una breve entrevista, pero me gustaría que en algún momento logres concretar ese libro y que ese libro pueda salir y obviamente hablemos de él. ¿Qué esperás o qué esperarías o qué soñás con respecto a la literatura? No sé, la literatura es realmente algo mágico y tener la posibilidad de poder escribir y relacionarse con la escritura es algo, primero me relacioné como lector y después en esta etapa. Me gustan las dos, me gusta leer mucho y me gusta escribir también. Hay como una responsabilidad distinta. El lector, no digo que no sea responsable, pero es más pasivo, quizás. Y en cambio de este otro lado tenemos una responsabilidad distinta, porque estamos diciendo cosas y por ahí a algunos les puede gustar o no, o puede despertar también, qué sé yo, la curiosidad de ahora el que me está viendo, decir, che, mirá, me gustaría conocer qué pasa en Tucumán o qué se escribe desde Tucumán, ¿no? Creo que también eso también espero de la literatura, no solo por entretener, sino también de darle esa posibilidad a la gente de que descubran otras realidades, el tierra adentro de esta Argentina que es tan grande, ¿no? Y yo soy de tierra adentro, porque además soy de Concepción, a 80 kilómetros de la capital tucumana, así que creo que de eso se trata. Eso me da la literatura, poder mostrar quizás una mirada no tan periodística de un lugar, una fotografía un poco más subjetiva del lugar donde vivo. Bueno, yo te quiero agradecer profundamente que me hayas dado esta entrevista. Así que desde ya muchas gracias por habernos abierto una puerta que hace rato que yo vengo golpeando y que costó que abrieras, pero gracias de corazón y gracias por estar con nosotros y habernos mostrado ese otro mundo que también tenés. Bueno, Dani, muchas gracias. Me he sentido muy cómodo y agradecerte por esta entrevista. Repito, con esto quiero cerrar. No me siento escritor, pero si alguna vez lo soy o me convierto en eso, yo siento que me voy a convertir en eso, bueno, vas a ser el primero en la segunda entrevista, en todo caso. Bueno, muchas gracias. Gracias.
Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Visita nuestra página web donde encontrarás un blog con materiales y textos. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Visítanos también en nuestro podcast en Spotify. Todos los links están disponibles aquí en este video. Te esperamos. Muchas gracias por estar y ser parte.